Para 1818, el libertador Simón Bolívar fundó el diario Correo del Orinoco, siendo el 27 de junio su primera publicación. Por este motivo y desde 1965, cada 27 de junio, celebramos el Día Nacional del Periodista. Hoy en NC Investiga conmemoramos la visión profunda del ejercicio periodístico en el país, sus retos, satisfacciones y su compromiso. Vuelvo a nacer y vuelvo a ser periodista. El periodismo nunca va a morir. El impacto que ha dejado la carrera en mi vida ha sido de enseñanza. Insistir puede ser la llave que abra la puerta del éxito. Gabriel García Márquez dijo: el periodismo es la mejor profesión del mundo. Ser periodista en Venezuela es más que un oficio, es una vocación, un compromiso. Es la pasión por narrar lo que sucede, por ser la voz de los que no la tienen y sin duda alguna por ser los ojos y los oídos de la comunidad. Tener la disciplina de pararme muy temprano todos los días mientras muchas personas incluso en mi casa duermen y hay muchos que ¿y por qué te paras tan temprano? ¿Y cómo llegas tan temprano a un sitio a pesar de la lluvia, a pesar del calor, a pesar de que hay que bañarse muy temprano, hay que buscar una ropa muy temprano para cambiarse luego del noticiero? Eso me ha dejado. Involucrarse en lo que está sucediendo, escuchar y poder transmitirle a una audiencia lo que se está viviendo. Siempre me he enfocado por no solo ser el que cuenta la noticia, sino el que cuenta los hechos, sino también formar parte de esa evolución que van teniendo los ciudadanos en nuestro país. El periodismo, para ejercerlo en un país como Venezuela, complejo en todas las áreas, en lo económico, en lo político, en lo social, definitivamente tiene que ser la pasión, ¿no? Porque si tú te mueves sin pasión, créeme que el producto final no va a conectar. El periodismo ha cambiado, se ha adaptado a las plataformas digitales y seguirá evolucionando. El periodismo nunca va a morir. ¿Pero qué lleva a alguien a estudiar esta profesión tan desafiante? La respuesta en la mayoría de los casos radica en una profunda convicción de servicio y una inmensa curiosidad por el mundo. Por eso los periodistas de nuestra planta televisiva nos comentan qué los motivó a estudiar periodismo. Yo nací siendo periodista y yo era el típico de que los domingos buscaba los periódicos de papel que en ese momento existían y yo buscaba 4 o 5 periódicos y leía hasta los clasificados, ¿no? Para saber qué estaba pasando y para potenciar un poco más la lectura. Yo nací siendo periodista y esto lo digo porque desde pequeñito en el colegio era el presidente del colegio del club de periodismo en mi salón, ¿no? Y en el colegio, y después tuve la oportunidad de comenzar a estudiarlo, de llevarlo a cabo, y me siento orgullosísimo de ser periodista y yo creo que vuelvo a nacer y vuelvo a ser periodista. También me apasionaba mucho escribir desde chiquita. A mí me encantaba usar las computadoras, las máquinas de escribir a mano, redactar cuentos, y sentí que podía tener habilidades para estudiar comunicación social y luego específicamente centrarme en el periodismo. Siempre me visualicé ejerciendo como periodista, lo que sí no tenía muy claro era en qué fuente, y pues me tocó deportes. Me apasioné por el deporte ya en la adolescencia y pues en esos primeros semestres de la universidad pues me terminé de enamorar de esta fuente y aquí estoy ejerciéndola. Bueno, en mi caso viene desde mi mamá, ella es comunicadora social, y luego con el transcurrir del tiempo, un gran amigo mío que trabajaba como subdirector del diario 2001, me dio la oportunidad y me dijo: mira muchacho, ¿será que tú quieres, ya que estás estudiando comunicación social, tener la oportunidad de trabajar aquí en el diarismo, de redactor, y con eso vas viendo cómo es la carrera? Y por supuesto eso siempre ha funcionado. Yo elegí la comunicación social, que en ese momento era como esa opción que estaba allí presente y que estaba a la puerta, y decidí, bueno, voy a estudiar comunicación social para no quedarme sin carrera. Y fíjate que el periodismo se ha convertido para mí un estilo de vida. La vida y el destino pues me trajo a esta carrera, a la cual me siento afortunada porque me ha abierto muchísimas puertas. Trabajando de promotora me di cuenta de que estaba cerca de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión, y fue allí que yo dije, bueno, voy a probar esto, pero nunca me veía ni en cámara ni haciendo nada porque yo soy muy penosa, me nervio todo. Y una amiga me dice: acompáñame a una charla vocacional. Cuando yo me siento de último y veo a Gladys Rodríguez pasar con un taller blanco, me acuerdo, y cuando él ya definió que era un periodista, yo dije: listo, esto es lo mío.
no existe otra cosa o yo no he pensado nunca en otra cosa a la que me quiera dedicar que no sea específicamente esto. Y no solamente estar detrás de cámara como actualmente lo hago, sino estar en algún momento frente a cámara. En mi caso, yo antes amaba el mundo del periodismo que tú haces. A mí me encantaba el área de prensa, pero después descubrí la producción y en mi caso yo no imagino estar delante de cámaras. Desde pequeña me gustó todo lo que es la historia y los comunicadores sociales somos los que contamos la historia. Y también quería ser como esa voz de los que no pueden ser escuchados. Desde los 7 años hice mi primer programa de radio y recuerdo que le pregunté al productor de ese programa de radio qué debo hacer para seguir haciendo esto cuando sea grande. Y me dijo, estudiar comunicación social. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó en la parte de lengua y castellano, siempre fui muy buena con eso y entonces allí como que busqué otras alternativas hasta que conseguí lo que era comunicación social. Y este sueño yo lo descubrí estando en bachillerato, porque en algún punto pues tenía como destrezas desde el punto de vista para poder expresarme, para poder representar incluso a algún grupo de estudiantes. Me voy a ir por la comunicación social, quizás por la facilidad que tenía de comunicarme, de publicar quizás unos que otros artículos que bueno, inicié desde jovencita. Cuando estaba más jovencito era alguien muy tímido en gran parte, pero cuando estaba tipo de 5 o 6 años, yo veía a la gente en televisión, agarrar los peines de mi mamá y literalmente me ponía a imitar como que si yo también estuviera ahí. Vi esta oportunidad de la carrera de comunicación social. Mi mamá también me sugirió que por qué no cursaría eso. Fui y bueno, durante todo el transcurso de mi etapa académica empezó a gustar. Me empecé a amar de verdad lo que es esa carrera. No pensé estudiar comunicación a la primera. En mi familia todos son abogados y por ende era de esperarse que yo iba a estudiar Derecho. Pero al llegar a la universidad, literal, fue algo que me entregaron la planilla y dije como que hay varias opciones y marqué comunicación. Al regreso conoceremos el día a día de un periodista. Y cómo este se convierte en un agente transformador de la sociedad. Estamos de vuelta. La vida de un periodista está llena de infinitas experiencias, algunas gratificantes y otras sumamente desafiantes. Estas anécdotas recuerdan el impacto y la importancia del trabajo, forjando carácter y, por supuesto, recordando un compromiso con la verdad. Marcar allí ese momento de la historia venezolana en la que muchas personas perdieron la vida a raíz de la situación climática que se vivió en el estado Aragua y que nos tocó ser la persona que contara de primera mano eso. Fue muy particular porque yo estaba en la Colonia Tovar esa noche y escucho el estruendo de lo que ocurrió, porque recordemos que fue en Tejerías, muy cerca de la Colonia Tovar. Y en la mañana en lo que me levanto veo muchos mensajes en mi teléfono de lo que estaba ocurriendo. Incluso me comunico con la gobernadora del momento en el lugar y me dice lo que estaba pasando. Y yo me voy a desayunar tranquilo, pero en la radio escuché que habían cerca de 500 desaparecidos. Un número como ese para periodistas nos llama mucho la atención. Sí, claro. Y recuerdo que me volteo en mi carro y le digo a mi esposa, no sé si tú vas a hacer algo, pero yo voy a trabajar, yo voy para la victoria. Lo que más recuerdo así bonito, y porque te digo, comencé imaginándome entrevistando a grandes artistas, fue poder sentarme con un Oscar de León, y con grandes figuras del país. En el deporte también sucede muchísimo, uno espera mucho por estos jugadores y de repente al final o se esconden o le tienen miedo a las cámaras o cuando viene la entrevista te dice algo que no te funciona o no es tan noticioso. Esas son parte de las cosas que suceden en Pauta después de uno esperar por un largo tiempo. Cuando las presidenciales del año pasado, 2024, yo le digo al camarógrafo, mira, vamos a la carpa a hacer prueba de sonido para estar al tiro y ya cuando nos piden nosotros ya estamos allí
listos. Para salir en vivo. Exacto, yo bueno, me pongo frente a cámara y yo estoy hablando, practicando mi parlamento. Y el asistente me dice, estás al aire. Ay, caramba. Y que yo sigo hablando, pues, normal. Y cuando se me da la oportunidad de realizar este trabajo con esta fuente, yo estuve haciendo una pregunta y a mí se me nubló todo. Yo no sabía qué es lo que yo iba a preguntar. Me tocó un día cubrir una pauta política y precisamente también me tocó hacer una pregunta y yo como que ya va, había que, cuando entras a la pauta te dicen, bueno, anótate. Y yo, bueno, me voy a anotar. Y era la primera que preguntaba y obviamente no sabía nada de este tema. Y yo como que, ¿qué voy a hacer aquí? Era reportero de un circuito radial. Yo enviaba los audios a la emisora y recuerdo que me tocó grabar sobre un ciclón que había anunciado el INAMEC. 7 meses después, este audio, personas, no sé si con buena o mala intención, eliminaron la fecha y lo empezaron a difundir como si fuera algo actual. Cuando yo llegué aquí a hacer el casting por primera vez para el noticiero, te lo juro que fue un impacto total, porque además también venía de hacer un programa como animadora en otro programa de todo lo que tiene que ver con la música andina, todo eso, o sea, era muy diferente a lo que es el noticiero. Me parece bastante interesante que al finalizar, cuando grabamos, el señor se me acercó, nos dio las gracias al camarógrafo, a mi persona, y nos dijo que él tenía más de 40 años tratando de dejar un legado con el tema de las cámaras, porque evidentemente era un tema que él manejaba perfectamente y que para él era un sueño estar en televisión. Tuve una pauta, que conseguí una pauta en Los Teques, todos sabemos que es cuestión de transporte, pero el camarógrafo no llevó la microfonía. Entonces, conseguir una pauta es complicado. Aparte, es el respeto del invitado. Mover al ancla y no llevar microfonía, eso me... Recientemente tuvimos una anécdota juntos. Ay, eso me gusta. Bueno, los tres hemos tenido anécdotas, creo, pero la más reciente creo que fue la más épica. Es que a Franger le reiniciaron la computadora y ahí ya tenía la cajita negra del Papa montada y al niño se le olvidó respaldarla. Y bueno, llegamos el día que falleció el Papa y como yo no sabía dónde estaba, yo lo llamé a las 5:30 de la mañana para que me... Ahora bien, la llegada de la era digital ha transformado radicalmente la profesión. Las plataformas digitales han traído consigo nuevos desafíos y nuevos retos para alcanzar la verdad. Hoy el periodista no solo compite contra el tiempo, sino también con la desinformación. Tiene muchos desafíos propios de la dinámica de nuestro país, eso no es un secreto y no voy a ahondar en eso tampoco, pero me parece admirable que ustedes, como nuevas generaciones, porque sí lo son, se atrevan a enfrentarse a este tipo de retos. Yo antes salía a reportear y yo tenía todo un equipo conmigo. Tenía camarógrafo, asistente, en muchos casos maquillador, productor, director. Ya ahorita tú tienes que saber manejar el teléfono o la cámara, si es el caso, tienes que saber editar, tienes que cubrir la pauta, tienes que estar además digna, el pelo perfectamente secado, bien maquillado. Entonces, ustedes son mucho más integrales porque nacieron en la época que les tocó este escenario. Si tú no te montas en la ola de la tecnología y en los cambios, terminas siendo un periodista arcaico y te quedas atrás, esa es la verdad. La inmediatez es una espada de doble filo. Si bien permite alcanzar audiencias masivas, también es necesario mayor rigurosidad para poder verificar los datos. Hay muchas personas que quieren ser periodistas y yo siempre he dicho, hay que formarse. Hay que formarse para ser periodista, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo y sé que hay una generación de relevo que lo está haciendo, pero difiero de muchas personas que quieren ser periodistas y no lo son y que creen que por tener un teléfono en mano, como tú lo decías, por la tecnología, con la llegada de la tecnología, son periodistas. Y yo a esas personas les exijo, no les pido, les exijo respeto, porque nosotros quienes nos formamos, nosotros quienes estamos acá, lo hemos hecho para llevarles la información como debe hacerse. No es que ellos no lo puedan hacer, pero yo siempre voy a poner un ejemplo. Ustedes no van a ir a un médico, a un hospital y van a ver a un médico operar sin tener la respectiva licencia, o van a ir a llevar un balance contable a un banco sin que un contador tenga su número de inscripción en el colegio de contadores, o un abogado en una defensa sin un impreabogado.
Entonces los periodistas debemos tener respeto por nuestra profesión. No es nada fácil el tema de la inmediatez con las redes sociales, el tema de estar siempre activo con algún tipo de noticias o de información, y quizás no es una noticia tan relevante, pero lo quieren hacer ver así, de esa manera. Entonces yo creo que si nos preparamos, si nos arreglamos, si nos concentramos en hacer las cosas bien hechas, la evolución tecnológica puede más bien jugar a favor del periodismo. Los periodistas cada vez se enfrentan a nuevos formatos, dominar el lenguaje multimedia y complacer a una audiencia cada vez más exigente. Nos corresponde establecer una nueva pausa comercial. Esto es NC Investiga. A pesar de los retos, el compromiso del periodista sigue siendo inquebrantable. A los que ya están aquí y a los que se están formando y a los que quisieran estudiar comunicación social, pues que es una carrera muy bonita, muy humana, que requiere de una vocación, de entender que a lo mejor no hay un horario, que uno pueda decir de 8 a 5, porque uno no puede predecir cuándo va a suceder algo que amerite que la gente se aboque, pero que es una carrera que retribuye con sentimiento la labor que uno está llevando de ser los oídos, los ojos de otras personas para llevar una verdad, para llevar una información. Si la gente ve que tú lo disfrutas, que disfrutas y amas lo que haces, pues allí ya tienes un check, ¿ok? El segundo punto es la constancia, siempre estar en todo. Ir a todos los lugares, tratar de estar en todos los tópicos, en todos los temas y estar siempre vigente y activo subiendo contenido. Y la otra es la palabra que acabo de decirte, insistir. Pensar también como televidentes, o sea, hacer lo que en verdad a nosotros nos gustaría ver. Yo creo que los tiempos siempre van a cambiar, evidentemente. No es el mismo periodismo que se hacía en los años 50, no es el mismo periodismo que se hacía en los años 80, en donde hubo mucha deficiencia en torno a lo que fue la lucha sindical del periodismo, que es muy importante entre los años 80 y 90. Entonces yo creo que todo siempre va a necesitar en el tiempo esa renovación. También creo que debemos preocuparnos, uno, en dar la mejor de sí en cualquiera de sus fuentes, porque creo que el periodista venezolano siempre ha logrado destacar, y no solamente en Venezuela, sino también con el tema de la migración. Algunos han querido probar suerte en otros países, así que siempre dejando el nombre del país en alto. Quizás la televisión se ha mudado a las redes sociales, ¿no? O hay unos nuevos formatos, pero eso no quiere decir que el lead, cuerpo y cola se perdió, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, la pirámide invertida siempre van a estar. Yo digo que tú para llegar a donde quieres llegar tienes que trabajar. Es un camino que consigues obstáculos, pero con constancia, dedicación y profesionalismo lo puedes alcanzar. Si a ti te gusta, fórmate como un comunicador, ten ética como un buen periodista y ama lo que haces. La razón y la pasión está en amar lo que haces. Que lo hagan con respeto, que no piensen que siempre saben todo, porque todos los días tú aprendes. Tienes que aprender de cada uno de tus compañeros, y la información que se saca siempre tiene que ser verificada y no hacerle daño a los demás. Es cierto que las noticias ahora, si pasa un minuto, ya no es relevante y las personas no lo leen, así que bueno, tendremos que ir trabajando con eso, además de cómo llegar a esas nuevas generaciones que quieren cambiar la radio por podcast y cambiar la televisión tradicional por un streaming en YouTube. Yo considero que el periodismo hoy día, o sea, si nos vamos a la realidad, al tiempo, un poco más de autenticidad. Pese a que somos éticos, dinámicos, multifacéticos, porque bien tú lo decías, yo soy del ámbito legislativo, pero también uno como periodista debe ser integral. Comparto un punto con Elsie, que es el tema de la autenticidad. Yo creo que en parte de mi punto de vista como alguien más joven como tal de esta generación,
Yo pienso que el periodismo venezolano tiene que expandirse un poquito más, salir un poco de los clásicos que siempre son la pantalla, esto, y expandirse a otros puntos como son los likes y entre otros puntos en otras redes sociales. La televisión tradicional no va a cambiar porque es algo aspiracional. Todo el mundo desea estar en televisión o salir alguna vez en pantalla. Yo creo que ese formato no puede cambiar. Si bien hay que refrescar, yo creo que también es acostumbrar a la audiencia a lo nuevo que queremos mostrar. Hoy, a propósito del Día del Periodista, hacemos extensas las felicitaciones a todos nuestros colegas. Desde los que están iniciando hasta los que más tienen experiencia. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Soy Oriana Cabello. Y yo, Roseliano Díaz Arias, y será hasta la próxima. Que la verdad siga siendo nuestra bandera. Agarrar los peines de mi mamá y literalmente me ponía a imitar como que si yo también estuviera ahí. No me pasa. ¿Qué pasa? Y la veo con un taller, su cabello corto y yo. Ya va. Bueno, vale. ¿Cuál es este saboteo, señor? ¿Cuál es el saboteo? Ay, no, me confundí. Otra vez. Yo iba bien, chava. Me disculpa. Yo siempre quería estudiar, era educación. ¿Cómo resolvemos? ¡Señor! Y hoy en día Keiber hace excelente trabajo, es diseñador, es productor.